dijeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta ahí la lectura. Señor, gracias te damos. Te retengamos, Señor, todos con cuerdas de amor, y sea sincera nuestra alabanza, Señor, y el oír de tu verdad se asiente en nuestros corazones, Señor, con especial sensibilización, sabiendo que son tiempos finales, donde el que es santo, santifíquese más, dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen asiento. Sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sabías eso, hermano? Esa es la voluntad de Dios. Porque si no somos santos como Él es santo, no vamos a tener parte con Dios. Nada que haga inmundicia tendrá parte con el reino de los cielos. No hace mucho, hace 2 domingos atrás, Dios nos estuvo hablando de la parábola de las bodas, y cómo en esa parábola nada más, aunque era eso, es un consejo de una historia no imaginada, sino una enseñanza muy importante y profunda que se nos quería dejar ver, entre otras cosas, además de que no hay que faltar los banquetes de Dios, como hoy vos y yo venimos, nos dejaba ver que si había alguien, y hubo alguien en esa ocasión, que no estaba vestido como para bodas, sería echado afuera, donde es el crujir de dientes. Pero Dios te quiere y te tiene para salvación. Decirle que tenés al lado, escuchaste, ¿no? Para salvación. Sin embargo, en nosotros habita el pecado. Si miramos esta escena que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, vemos un escenario múltiple en cuanto a lo que es la maldad impresa en nosotros. Primeramente viendo eso en la mujer, que en verdad nos representa a todos, porque hombres o mujeres, todos y cada uno cargan con sus propios males y sus propios pecados. Acá queda demostrado que ella tenía esta incursión, esta era su debilidad. Cada uno tiene la suya, cada una tiene la propia, y también va mucho en relación al sexo. Y no lo hablo solamente en el sentido que capaz que se entiende ya sobre lo que estoy hablando, de que mayormente, y acá queda claro eso también, los pecados, las tentaciones tienen que ver en el orden sexual, sino que hablo de género, por hablar un poco más contemporáneamente, aunque hay pecados que se comparten, ¿no?, entre lo que son hombres y mujeres. Pero voy al hecho de que hay debilidades personales y de género. Y hay pecados que no son en común a todos. Pero la verdad que queda expuesta y abierta con toda claridad es que Jesús vino a esta tierra para encontrarse con esa escena puesta delante de Él. La escena de nuestra realidad humana está puesta delante de Jesús como la escena de la mujer adúltera. Decirle que tenés al lado, el Señor te conoce. Pero Él está
como juez sentado, pero no sobre el trono en este momento de juicios y condenación, sino como se le veía ahí sentado en humildad, en conocimiento pleno, sin necesidad de levantar su mirada, escribiendo en tierra, sabiendo lo profundo de cada uno. Él no vino a condenar en este escenario que todavía dura. Jesús está sentado en trono de humildad, de mansedumbre, de consejo, de exhortación, y no para condenación, sino para perdón y una nueva chance, y una nueva oportunidad. Vete y no peques más, le dijo a ella. Pero qué escenario más completo este, ¿no? Cómo se ve, diríamos así, también lo grave del pecado. El pecado es gravísimo, ¿no? Porque ahí estábamos hablando de una mujer adúltera, una mujer que era casada, una mujer que le estaba haciendo infiel a su esposo y estaba con otro hombre. Sea cual sea el pecado, desde ahí arriba para abajo, todos los pecados son graves. No hay pecados más graves que otros. La paga del pecado es muerte. Y los pecados, hermanos, como digo, son tan importantes como imagínate lo que tiene que haber sido esta realidad de esta mujer en esta situación, siendo casada, y cómo fue ella encontrada en esa situación y descubierta luego en público. El pecado, aparte de ser en sí mismo pecado, con paga de muerte, es algo que trae consecuencias. Porque esto se tiene que haber viralizado, ¿no? Por decirlo en lo contemporáneo, se tiene que haber sabido en la sociedad. El pecado, en este caso oculto, fue manifiesto. Hay pecados que no son manifiestos y no dejan de ser por eso pecados, pero hay pecados que son manifiestos. Podríamos decir en el ejemplo, ella fue manifiesta, fue descubierta, pero todo ese séquito de gente que estaba ahí pronto para apedrearla, todos ellos estaban en pecado también. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, porque la Escritura lo dice. De momento que Jesús le dijo, bueno, que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Alguien tiró alguna piedra? Ninguno, porque todos estaban en pecado. Y acusados por su conciencia, a veces empezaron a ir unos y después otros, desde los mayores a los más jóvenes. Hay pecados que son descubiertos en el tiempo presente y otros que permanecen ocultos, pero delante del Rey todos están a la vista. El Señor no solo estaba viendo a la mujer adúltera porque se la estaban mostrando. Él estaba viendo y conociendo la condición de todo ese grupo de gente que estaba con ganas de apedrear a esta mujer. Por eso dijo lo que dijo y terminó todo como terminó. ¿Y cómo quiere Dios que termine todo? Sin condenación para los pecadores, que somos todos, sino con su perdón, su justificación y una oportunidad que no hay que desaprovecharla. Vete y no peques más. Dale el aplauso y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Es terrible no ver cómo el pecado obra en sí mismo, ¿no? Y cómo queda manifiesto que el pecado mana de nosotros mismos. De hecho, ¿por qué lo digo? Porque Gálatas 5 lo dice. Sin perder San Juan, podemos ir a la tan conocida lista de Gálatas 5, que es lo que nos está diciendo Dios. Cuando se habla de pureza, de santidad en estos días, se habla de lo contrario a todo eso, en su debido orden, de gravedad, de prioridad y de manifestación. De hecho, aparece así, ¿no? El hecho del adulterio de esa mujer y, casualmente, en Gálatas 5, la lista de las obras manifiestas de la carne, obras que se quieren manifestar, que se quieren hacer obra en nosotros, que nosotros lo tenemos que permitir, están encabezadas esas manifiestas obras en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, por el adulterio. ¿O por qué te crees que el diablo insiste tanto por ahí con lo que es adulterio? ¿Qué más dice? Fornicación. ¿Qué más dice? Inmundicia, lascivia.
todo ese orden está permanentemente justamente para hacer caer con más facilidad, más allá de sexo, más allá de género, a unos o a otros, hombres o mujeres. Ya no es una cuestión de género nada más, sino de una maldad que está dentro de nosotros, con la cual esta mujer no batalló debidamente, no hizo las cosas bien de antemano. Pero bueno ver, y volvamos a San Juan, ¿no? Es bueno ver que Jesús no solamente estaba ahí presenciando esa escena, para hacerse parte de esa escena, sino para dar solución en esa escena. Porque a veces nosotros equivocadamente, por el error de aquel que haya hecho esto, para mí es algo muy malo, de separar la Biblia en títulos y subtítulos. Caso mi misma Biblia, a veces nosotros leemos hasta donde no hay que parar, sino que hay que seguir, porque es todo parte de lo mismo. Y me refiero que cuando se está hablando de esta mujer y sucede todo lo que sucede en relación con ella, y él le dice, ¿no? El versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más, y ahí hacemos la pausa, porque ahí nos hace la pausa a nosotros la lectura, porque viene un subtítulo, porque no, pero no, esto continúa. El que estaba presente en esa escena y está presente en la escena del pecado, de la debilidad manifiesta, oculta, que es Jesús, que está dispuesto a perdonar, está dispuesto a ayudar también. ¿Por qué lo digo? Por lo que viene ahora en el versículo 12. Ahí viene una manifestación enorme, un consejo para la santidad. Cuando Jesús les habla, y no solo a ella ahora, había un auditorio grande ahí, Jesús dice que se había presentado en esa mañana en el templo, tras pasar la noche en el Monte de los Olivos. Se fue al templo, se llenó de gente, Él les enseñaba, en medio de esa escena aparece todo esto, la mujer adúltera. Ya se descentra Jesús de solo la mujer adúltera y extiende el consejo para todo el auditorio, porque no era solo para ella, es para todos nosotros también. Cuando Él dijo, en plural, les habló, dice, versículo 12, le dijo a ella, a los que querían acusarla, a los que estaban ahí como espectadores nada más, les dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo estaba ella? En tinieblas, ¿no? Y Él le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que ella estaba en tinieblas, por eso cayó en lo que cayó. Pero el que me sigue no andará en tinieblas. La cuestión es cómo estamos andando. Porque si uno ve, inclusive lo que se nos deja ver en este caso, lo grosero que es el pecado en cuanto a humillación, a manifestación, todo lo terrible que trajo esto como consecuencia inimaginable y tampoco no descrito en el pasaje, porque ¿alguien sabe lo que le pasó a esta mujer después que, decíamos, esto se haya viralizado y el esposo se haya enterado de la infidelidad de ella? Más allá de todo eso, hermano, la realidad que Dios hoy de la que nos quiere librar es de la eterna condenación. Pero ella tuvo que enfrentar indudablemente serias consecuencias. El pecado trae humillación. Primero ante Dios, porque el primero que lo ve y lo sabe y lo conoce todo es Dios. Pero cuando las cosas son manifiestas y sucede lo que sucedió en este caso, que sale a la escena el conocimiento social, lo que estaba oculto, lo que empezó en una cámara secreta, en un cuarto de puertas cerradas, donde nadie veía, nadie sabía, terminó en un hecho público donde ella se vio humillada y afrentada, y fue hecha un espectáculo público. ¿Quién? Una judía, una llamada a ser una adoradora, a estar en otra condición. Pero como veníamos diciendo, ella no hizo uso de lo que en verdad Jesús venía a rubricar, a remarcar, el andar en los caminos de Dios. Claro que la manifestación de Jesús traía eso, una vigencia, una claridad como nunca antes, pero ya las cuestiones de Dios estaban siendo conocidas
pero nunca como un verdadero encuentro con Jesús para salir del pecado. Ella podría tener hasta el momento conocimiento religioso, conocimiento de la ley, mental, intelectual, de costumbres religiosas y nada más, y le faltaba un encuentro con Jesús. No sabemos, como decíamos, las consecuencias que tiene que haber tenido este pecado más allá de la afrenta, humillación, acusación pública y demás, el esposo y todo eso, pero tampoco sabemos qué pasó con ella después de esto. Si ella hizo caso omiso al consejo, o se tomó y se abrazó el versículo 12 y se vio a sí misma en su error y dijo, bueno, ahora voy a andar con aquel que no me va a dejar andar en tinieblas porque él es la luz de este mundo, y el que sigue a Jesús no andará en tinieblas. Da el aplauso y decirle, Señor, hoy quiero recibir tu consejo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ella no sabemos qué suerte tomó, ¿no? Nosotros podemos pasar por 1 y 20.000 semanas de santidad, pero si no hacemos caso debido a todo esto, la historia, cual sea, se puede repetir. Más allá de que se vea o no se vea, más allá de que se conozca o no en público, el Señor lo conoce todo. Porque estaba en ese otro escenario de todo esto, ¿no? Hablábamos con gran alarma, la mujer adúltera, pero ya descubrimos, ¿no? El resto también estaba en pecado. El resto también estaba en esa condición no públicamente conocida, pero si vamos al caso, vista al final, ¿no? La realidad de que estos otros, los que la acusaban, que nunca faltan los que acusan, ¿no? No seas de los que acusen, sé de los cristianos, sé como Jesús, de los que no levantan la mirada para señalar, sino para alentar y dar una oportunidad. Pero decíamos, estaba esa otra parte del escenario, ¿no? Toda esa gente vestida de apariencias, de religiosidad, de supuesto perfeccionalismo, y no eran ellos perfectos, demandantes de otros como no de ellos mismos. El que quiera quitarle la paja al ojo de su hermano, quítese primero la viga propia. De esos está lleno. Era una, en proporción, ¿no?, a una relación mucho más superior de ellos, de los que estaban revestidos de un autoengaño. Pero Dios no puede ser burlado. Qué bueno es cuando el Señor, por su palabra, ¿no?, nos deja ver la condición nuestra, para sacar en esto todo enjuiciamiento de los demás y aprender a rehacerse uno mismo y hacer la voluntad de Dios. Porque entre esos que estaban ahí acusando, versículo 3, estaban los supuestos grandes, religiosos, de gran aspecto y apariencia, pero nada más que eso, los escribas, versículo 3 dice, y los fariseos, apariencia, pero en realidad por adentro, marchitos. Apariencia, pero en realidad por adentro, muertos. Sepulcros blanqueados, que estaban llenos de muerte, sepulcros. ¿Por qué? Porque había pecado. El pecado trae muerte. Y la muerte es espantosa. La muerte de la cual se habla es la peor, la muerte espiritual. Porque si la muerte física fuese en sí la que nosotros imaginamos y suponemos que es, igual es horrible, ¿no? Cuando antes despedíamos en un cajón a alguien y decíamos, bueno, está no sé dónde, en la muerte, algo que se terminó todo. Imagínate eso mismo, pero mucho peor todavía, que estés en esa condición, como que se haya terminado todo en lo que es la relación con Dios. Te morís espiritualmente. Y ellos estaban así, pero vivían como que no estuvieran así. Y estaban en una ficción, fingiendo, engañando, vendiendo una imagen no real, pero ellos estaban llevando por dentro esa situación. Hasta que fueron tratados por la palabra de Jesús. Con solo la palabra. El poder de la palabra es enorme. Cuando el Señor dijo, bueno, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Palabra de Dios. Poder, convicción de Dios.
Ninguno fue descubierto en el acto del adulterio. Ninguno fue descubierto en su cámara secreta. Nadie. La palabra descubrió todo. Y lo bueno de ellos es que dejaron obrar la palabra de Dios. La palabra de Dios actuó en la conciencia de ellos. La palabra, y eso va a ser seguro para el jueves, tiene un poder especial para la santidad. La palabra acciona en nosotros para ayudarnos a retraernos del pecado, a seguir a Jesús. Actúa nuestra conciencia. La palabra dada por Jesús fue suficiente para que ellos, versículo 9, al oír esto, ¿cuántos están oyendo? El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que acusados por su conciencia, salían uno a uno del pleno de la acusación a los culpados. De ser acusadores a sentirse culpables. Y se empezaron a salir de esa escena de señalamiento, de condenación, para la autogestión. Decirle que hay que autogestionarse en esto. Dejarse mirar al de al lado. Porque por mirar para el de al lado no se mira uno mismo. Por hablar del vecino, ¿sí?, uno mismo no se ve. Pero cada uno corre su carrera, si no preguntarle a la mujer adúltera. Así va a ser en aquel día, de a uno delante del rey. Pero no va a ser como ahora, que Jesús va a estar sentado en tierra, va a estar en el trono de autoridad. No va a estar como no queriendo mirar y escribiendo en el suelo y haciéndose el distraído. Tuvieron que volverle a preguntar. No, va a estar en el trono de justicia. Hay que aprovechar ahora y no hacer caso omiso y no mirar como de afuera y decir esto es problema de otros. Porque Él vino para nosotros. Él vino para los hombres y para las mujeres. Para una generación de gente perdida. Nuestra naturaleza, hermano, está caída. Tenemos tendencia al pecado. Gálatas 5 narra sobre eso. Manifiestas obras de la carne, entre otras muchas cosas. Esa realidad está en nosotros, pero podemos seguir a Jesús para no andar en tinieblas. Y además podemos cambiar de naturaleza, porque Dios nos reviste de una nueva, de la suya, la naturaleza del Espíritu, que también lo vamos a hablar en estos próximos días, cómo vencer al pecado, entrando en la naturaleza nueva y no andando en la vieja. Esta andaba en la vieja. Ellos estaban en la vieja, en la religiosa, pero Jesús se presentaba ahí para dar una nueva manera de vivir, enfrentar y vencer el pecado. Porque todos por naturaleza estaríamos como esta mujer delante del Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero ya la tuvo una vez y la va a seguir teniendo, pero el tiempo de la gracia algún día va a terminar. Pero Dios no quiere que estés toda la vida, ¿sí?, bueno, necesitando y procurando misericordia de Dios. Es tiempo de que crezcas, que madures y que logres frutos para Dios y no sea siempre ese camino de inicio donde muchos están todavía batallando con sus viejos pecados y no están saliendo de lo que ya tenían que haber salido. ¿Sí? Porque esta mujer tuvo este encuentro con Jesús, pero indudablemente fue desafiada a un nuevo camino, diciéndole lo que le dijo a ella y a todos los que estaban ahí. Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Y siguiendo su palabra, eso actúa en nosotros. Y eso que es poderoso, no solo para descubrir conciencias culpables, no solo para crear los cielos y la tierra, la palabra de Dios es poderosa en nosotros para ser libres del pecado. Actúa el poder de la palabra en nuestra vieja naturaleza, que tiene sus tendencias, pero la palabra de Dios es poder de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso, aleluya. Decirle: Señor, voy a andar en vos, que soy la luz,
en este mundo que está en tinieblas, para no andar en tinieblas como ellos. Cierra tus ojos, hermano. Aleluya. ¿Por qué vienen estos momentos donde Dios está llevando a consideración y un reconto nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque en algún momento, si no, esto va a suceder. Esto que le pasó a esta mujer le va a suceder a todos los que no hagamos lo que a tiempo hay que hacer. Mientras se dice hoy, mientras hay tiempo, Jesús vino abriendo camino en su predicación diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay gente que vive y convive con sus propios pecados y piensa que porque eso está ahí guardado y nada más, no hay problema. Pero el que es santo, ¿sabes qué? Santifica todavía. El que 3 veces santo te quiere ayudar, ¿sí?, a alcanzar la santidad suya, que no es nuestra, pero nos la da. Que la puedas alcanzar. Pero para alcanzarla, primera cosa, saber esto, que Él es el que perdona, ni yo te condeno. Introducción al tema de la santidad es esto, en sus hechos manifiesto en este pasaje. Somos pecadores. El pecado está en nuestra naturaleza, pero Él es juez perdonador que perdona y perdona. Porque el que no entiende ni acepta en su dimensión tal cual es el perdón de Dios, si no lo aceptás, si no lo asumís entera y debidamente, no te vas a extender hacia un camino de santidad, porque vas a estar bajo la atadura de la culpabilidad. Pero donde hay perdón de Jesús, donde está el juez justo, santo y perdonador, que es Jesús, los acusadores se van. ¿Dónde están los que te acusaban? Y así es el perdón de Jesús. Te libra de la conciencia culpable. Ella de repente quedó en calma. Se fue el aturdimiento de la culpabilidad, porque ahí estaba el juez perdonador. Y este es el día en el cual, si hubiese mancha, si hubiese arruga, Él es más que jabón de lavadores. Él es el que perdona. Él es el que hoy te habla de santidad, pero como punto de partida su perdón. Un perdón manifiesto que te saca de la escena de la humillación, de la propia y de ser apedreado, y que te libra de los acusadores, porque ni yo te condeno, dice el Señor. Hoy es el día del perdón para aquello que está todavía a medias, que no está todavía del todo solucionado. Eso que se encabeza en la lista de cada uno con la cosa que cada uno sabe, porque el pecado de ella fue personal, más que personal, íntimo. Así hay realidades muy personales y muy íntimas, pero que tienen solución en Cristo, que está sentado en tierra todavía, no en trono todavía de juicio y condenación, porque este es el tiempo de la salvación y todavía dura. Señor, te pido que estés perdonando, porque tu palabra actúa, Señor, y nos deja al descubierto, y nos deja ver no para condenación, sino para arrepentimiento, para conversión, para redireccionarnos. Nos deja sentir y saber quiénes somos. Desde los mayores a los más jóvenes se empezaron a ir. Parece que los años habían sido para ellos un acumular pecados, tanto que les pesó más a los más viejos y empezaron a irse primero, acusados por sus conciencias. Gente que tiene años guardando, escondiendo cosas,
y les es por peso. Pero aquí el perdonador. Y aquí, aún más que allí, aquí está el que ya derramó su sangre en el Calvario. No la había derramado todavía, pero el Padre le dio autoridad para perdonar pecados. ¿Quién es este para perdonar pecados? Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, para que sepan que al Hijo del Hombre se le dio potestad, poder y autoridad de perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Cuanto más después de haber derramado su sangre preciosa. Estemos a cuenta, dice el Señor. Estemos a cuenta. Pero de aquí en más, el que me sigue no andarán en esas tinieblas. Porque yo soy la luz del mundo, no del cielo nomás. Y entonces se va a andar en tinieblas aquí abajo. Él es la luz en el mundo. Y en este mundo que hay tinieblas se puede andar en Jesús, que es la luz. Aleluya. Gracias, Dios. Ponete de pie, querido hermano. Ponete de pie. Aleluya. Yo la luz, dice el Señor. Sígueme y no andarás en tinieblas. Levanta tu mano. Aleluya. Decirle, te seguiré en tus enseñanzas. Te seguiré en tus mandamientos. Te seguiré en tus consejos. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Social FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.